Estaba en la cocina, el delantal cubierto de grasa y las manos girando hamburguesas sobre la plancha, cuando escuché el anuncio. Mis padres estaban celebrando sus 40 años de casados con una fiesta en el patio, repleta de familiares. Todo parecía armonioso. Luces colgantes parpadeando, mesas llenas de comida y niños corriendo como si oprimieran un botón de velocidad infinita. Yo, como siempre, era el que mantenía todo funcionando. Desde temprano había estado montando sillas, colgando, decoraciones, apartando a los sobrinos del pastel y calmando gritos. A mis 35 años, era el mayor y había asumido ese papel sin que nadie lo pidiera. Mientras mis hermanos, Mark, Liz y Jean, se reían con sus parejas sentados cómodamente, yo me encargaba del caos. Mi padre se levantó de pronto y golpeó su botella con un tenedor, imitando un monarca listo para hablar. A su lado, mi madre lo sostenía del brazo y sonreía con orgullo. Anunciaron que la próxima semana toda la familia se iría de viaje a Hawái. Todos explotaron en gritos, aplausos y euforia. Sentí algo parecido a la emoción en el pecho. Me acerqué, limpiándome las manos con una servilleta, y pregunté qué hora salíamos, pensando en cómo organizar mi trabajo. Pero su respuesta me cortó el aliento. No necesitas saberlo. No eres parte de nosotros. Te quedarás cuidando a los niños. Nadie dijo nada por un segundo. Mi madre sonrió con desgano y movió la mano como si no fuera importante. Mark cambió de tema y el ambiente se llenó de nuevo con risas. Nadie me miró. Nadie se preocupó. Permanecí de pie, aún con la espátula en la mano, sintiendo el calor subir por mi cuello. Pensé en todo lo que había hecho por ellos. En las veces que trabajé en construcción para cubrir cuentas cuando mi padre quedó sin empleo. En los fines de semana que cancelé para cuidar hijos ajenos. En las veces que callé mis planes. Y eso era lo que valía para ellos. Un simple cuidador. Solté la espátula en la plancha, tomé mi chaqueta y salí. Lisa gritó mi nombre, pero no respondí. Crucé el patio sin mirar atrás. Subí al camión y conduje hasta mi apartamento. Ese lugar pequeño lleno de recuerdos que no me pertenecían. Herramientas que usé para reparar su garaje. Juguetes olvidados por los hijos de mis hermanos. Fotos antiguas que ya no reconocía como mías. Me dejé caer en el sofá, sintiéndome vacío. No de tristeza, sino de agotamiento. No podía más. Pensé en las playas de Hawái y luego en otra ciudad costera que había visitado hace años. Recordé el sonido del mar, los muelles y una calma que entonces no entendí, pero que ahora deseaba. Tomé una bolsa de viaje y empecé a guardar lo esencial. Unos jeans, camisetas, mis viejas botas de trabajo. No tenía un plan, pero tenía urgencia. Saqué las pocas economías que me quedaban de horas extras y busqué horarios de autobuses. Había uno a las 5 de la mañana. El dedo se detuvo sobre el nombre de Sophie, mi hermana menor, la única que siempre parecía entenderme. No llamé, sabía que me pediría quedarme y no podía permitírmelo. A las 3, salí rumbo a la terminal. La ciudad dormía y el aire fresco pegaba en mi cara como una advertencia. El autobús llegó sin preguntas. Entregué el boleto y me senté al fondo, junto a la ventana. Vi pasar la gasolinera, la ferretería, la casa donde crecí. Todo se disolvía. Pensé que algún momento notarían mi ausencia, cuando nadie respondiera por los niños, o cuando buscaran a alguien que hiciera el trabajo sucio. Si no pertenecía a ellos, buscaría algo que sí lo hiciera. El autobús frenó en esa ciudad que apenas recordaba, con muelles gigantes y sonidos desconocidos. No sabía por dónde empezar, pero eso era precisamente lo que necesitaba. Nadie me reconocía. Solo era un tipo con una bolsa al hombro y mucho cansancio encima. Alquilé un cuarto diminuto encima de un bar que retumbaba de noche. El dueño, un hombre de barba descuidada, apenas preguntó mi nombre. Pagó, me dio una llave y se fue. En ese colchón viejo, con una ventana oxidada como único lujo, me di cuenta de lo que había hecho. No dejé una nota. No dije adiós. Y dudaba que alguien lo notara pronto.
Salí al día siguiente a buscar empleo. No podía quedarme cruzado. Encontré trabajo en una cafetería cerca del puerto. El gerente solo me lanzó un delantal y me dijo que mantuviera el ritmo. Nunca había servido mesas, y fue un desastre. Pero nadie me gritó por no recoger niños o por olvidar cumpleaños. Era trabajo duro, pero era mío. Allí conocí a Sheila. Atendía la caja, con un tono afilado y una risa que cortaba el bullicio. Me llamó el nuevo talento cuando luchaba con la máquina de café. Le respondí con algo sarcástico, y ella soltó una carcajada sincera, no esa burla disimulada que usaba mi madre para minimizarme. Sheila era directa, sin rodeos. Me daba consejos sobre la ciudad. Me hablaba como si realmente contara. Yo escuchaba, más de lo que hablaba, pero se sentía bien. Empecé a tener una rutina. Trabajaba, dormía, caminaba por calles desconocidas. El puerto me atraía. Era crudo, vivo, con barcos golpeando las olas. Una tarde, pasé frente a una casa de empeño. En la vitrina, una cámara vieja me llamó la atención. Recordé que en 1900, la secundaria soñé con estudiar fotografía. Compré la cámara. No sabía si aún sabía cómo usarla, pero me obligué a intentarlo. Esa noche fui al muelle y tomé una foto del horizonte. Salió borrosa, pero era mía. Empecé a despertar. Nadie me había llamado aún. Imaginaba a mi padre gritando, a mi madre nerviosa, a mis hermanos ignorando el caos. Tal vez Sophie se diera cuenta. Era lista, pero nadie me buscó, y decidí que no me importaba. Era libre, aunque no supiera qué hacer con eso. Hasta que el teléfono vibró. Era Sophie. Contesté. Su voz sonaba apagada, preocupada. Me preguntó, ¿dónde estaba? Le dije que me fui porque no podía quedarme más. Ella guardó silencio. Me pidió que regresara. Me dijo que me extrañaba. Me dolió. Solo ella me importaba de verdad. Solo a ella no quería fallarle. Pero dije que no podía. Que no todavía. Colgó. Y yo me quedé mudo, tragando culpa como si fuera plomo. Al día siguiente volví a tomar la cámara. Fotografié las docas al amanecer, los barcos descargando, los rostros curtidos por el mar. No eran buenas, pero eran mías. Sheila me vio y soltó una broma. Le respondí con otra. Sonrió, y sentí que una pared dentro de mí se agrietaba. Pensé que tal vez podría vivir así. La ciudad era ruidosa, sucia, impredecible, pero no me exigía entregar mi esencia. De noche, mientras el bar sacudía el suelo bajo mis pies, pensé en ellos. Probablemente estaban empacando para el viaje. Me pregunté si pensarían en mí. Lo dudaba, pero eso no importaba. Tenía esto, un trabajo, una cámara, algo que empezaba a parecer mío. Ya llevaba 2 semanas allí cuando todo cambió. Me acostumbré al ritmo. Despertaba, trabajaba, evitaba los dardos de Sheila y luego salía a fotografiar. Cada imagen que tomaba era un recordatorio de que yo también podía construir algo. Hasta que sonó el teléfono. Era mi padre. El estómago se me retorció. Dudé, pero contesté. Me habló con tono autoritario, exigiendo saber dónde estaba. Me reclamó por desaparecer. No preguntó cómo estaba. Solo le importaba que no estaba ahí para ayudar. Cerré los ojos y respondí con calma. Me fui. Ya no estoy a tu disposición. Respiró con fuerza al otro lado, incrédulo. Murmuró que era una broma, que yo estaba haciendo un escándalo. Y entonces escuché a mi madre tomar el teléfono. Su voz era como una herida abierta. Me llamó egoísta. Dijo que después de todo lo que hicieron por mí, eso era lo que recibían. Después de todo lo que hicieron, me dieron ganas de soltar una carcajada. Años siendo el que resolvía sus problemas, reparando techos, pagando las deudas de Mark, cuidando a los hijos de mis hermanos como si fueran míos. Y todavía tenían el descaro de dar vuelta a todo y fingir que yo era el malagradecido. Caminaba de un lado a otro en ese cuartito sobre el bar,
dejando que se me escapara lo que había acumulado por décadas, la rabia silenciada, el cansancio convertido en palabras. Fui su alfombra desde los 18. Renuncié a la universidad para poder cubrir sus gastos. Me partí la espalda para que ellos vivieran tranquilos. Y ahora resultaba que no era parte de la familia, que me excluían con una naturalidad que dolía, pues que se las arreglaran con sus hijos. Escuché a mi madre jadear al otro lado de la línea antes de soltar su veredicto. Desagradecido. Eso es lo que eres. Te vas a arrepentir. Oí a mi padre gruñir algo por detrás, pero no esperé. Corté la llamada, tiré el teléfono en la pila y me quedé quieto, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr kilómetros. Me temblaban las manos, pero me sentía más liviano. Como si al fin hubiera cortado la cuerda que me apretaba el cuello desde hacía años. Esa noche no dormí. Me imaginaba sus caras, la escena en casa, mi padre echando espuma por la boca, mi madre reuniendo a mis hermanos para culparme hasta el amanecer. Sophie me escribió: la cosa es un caos. Nadie sabe qué hacer con los niños. Están peleando fuerte. Me quedé mirando el mensaje, imaginando el desastre. Mark gritándole a Lisa, Jay renegando porque se cancelaron los planes, mi padre encerrado en su silencio agrio. Durante años giraron alrededor mío sin darse cuenta, y ahora que yo no estaba, todo se venía abajo. Y dejé que se viniera abajo. No respondí. Al día siguiente fui al trabajo como si nada, pero no estaba. Derramé café. Me quemé con el vapor. No escuchaba los pedidos. Sheila lo notó. Me dio un codazo mientras atendía a un tipo con chaqueta que olía a mar. Tienes cara de haberle pegado a alguien. ¿Qué pasó? Me encogí de hombros y murmuré que eran líos de familia. No quise hablar más. Pero al final del turno me acorraló cerca de los lockers. Hoy hay una clase de fotografía. La da un amigo mío. Deberías venir, despejarte. No tenía ganas de socializar, pero esa sonrisa suya era difícil de rechazar. Así que dije que sí y agarré mi cámara. La clase era en un galpón, con una docena de personas con cámaras caras y trípodes que parecían salidos de un catálogo. Me sentía fuera de lugar con mi cámara comprada en una casa de empeño, pero el tipo que dirigía, un tal P, no le dio importancia. Habló de encuadres, de buscar historias en lo cotidiano. Salimos a fotografiar las docas bajo la luz de los faroles. Tomé una foto que me gustó. 2 trabajadores descargando cajas, las sombras largas en el suelo. P la miró y dijo: «Tienes buen ojo». No será mucho, pero a mí me dice algo. Nunca había sido realmente bueno en algo que no fuera para ellos. Esa noche me acosté otra vez con el bar vibrando abajo. Sophie volvió a escribir. Cancelaron lo de Hawái. Papá no quiere pagar niñera y nadie se ofrece. Están todos molestos. Me reí en silencio, imaginando las caras largas, el enojo sordo, la impotencia. Creyeron que iba a ceder como siempre, pero yo seguía allí, construyendo algo que al fin era mío. La cámara estaba sobre la almohada y no pesaba como una obligación, sino como una promesa. Pensé en Sheila, en cómo me miraba sin esperar que yo fuera el salvador de nadie, y en lo que dijo P, eso de encontrar historias. Tal vez sí podía ser otra cosa. Tal vez no era demasiado tarde. Revisé las fotos que había tomado. Trabajadores, sudando en los muelles, una gaviota suspendida en el aire. No eran perfectas, pero eran mías. Nadie me decía desde dónde disparar, ni qué capturar. El celular vibró. Era Sophie. Quisiera que llamaras. Me dieron ganas de hacerlo por ella, pero no, aún no. Ella iba a entenderlo, algún día. Dejé el teléfono, tomé la cámara. Al día siguiente pensaba fotografiar las olas al amanecer. Iban a romper con o sin mí, y yo también iba a estar ahí, sin cargar lo que ya no me tocaba. Pasaron 3 meses en esa ciudad. Ya tenía una rutina. Los turnos en el café, las noches largas con la cámara, una vida en la que no giraba alrededor de nadie más. El cuartito sobre el bar seguía temblando con la música, pero me había acostumbrado.
Hasta lo encontraba acogedor. En el trabajo me iba mejor. Ya podía preparar un latte sin maldecir. Sheila era compañía constante con sus ideas y su empuje, como esa clase que se volvió parte de mi semana. Incluso empecé a armar un portafolio con imágenes del puerto y de la gente que lo habitaba. Cosas crudas, reales. P decía que tenían valor. Yo empezaba a creerle. Ese día estaba limpiando la máquina de espresso cuando se abrió la puerta. Era él, mi padre. Más delgado, el cabello más gris, la misma expresión dura de siempre. Mis manos se detuvieron. Él escaneó el lugar, me encontró y vino hacia mí con paso firme, como si aún tuviera derecho a exigirme. Algunos clientes levantaron la vista, pero nadie dijo nada. Sheila alzó una ceja detrás de la caja, pero no intervino. «Félix», soltó con voz ronca. «Tenemos que hablar». Mi mandíbula se tensó. No había oído nada de él desde aquella llamada. Y ahora estaba allí, metiéndose en lo único que era mío. Le hice un gesto y lo llevé atrás, cerca de los lockers, donde el zumbido de la heladera tapaba el resto. «¿Qué quieres?», pregunté cruzando los brazos. Parecía incómodo. No estaba acostumbrado a verme así, plantado, firme. «Desapareciste», dijo. «Nos dejaste tirados. Lo de Hawái no funcionó sin ti. La familia se está arreglando como puede». Me quedé en silencio. Él se rascó el cuello, como si le picara la culpa. «No pensé que te ibas a ir de verdad. Mira, siento lo que dije aquella noche. Pero vuelve. Te necesitamos». Me miró esperando que eso fuera suficiente. Solté una risa seca. «Claro que me necesitan. Por eso estás aquí. No porque te importe, sino porque no pudiste con el paquete. Porque los niños molestan y el viaje se arruinó». Su rostro se tensó. «Cuidado, muchacho. Nosotros te criamos». «¿Criarme?», le solté. «Yo tenía 18 cuando empecé a pagar tus cuentas. 25 cuando reconstruí tu garaje. 35 cuando me dijiste que no era parte de la familia. Ya no soy tu solución». Abrió la boca, pero no dijo nada. Apretó el puño. Por primera vez, no tuvo respuesta. Respiré hondo. Me alejé un poco. «Siéntate. Toma un café». Dudó, pero se sentó cerca de la ventana. Serví 2 tazas, sin azúcar ni crema, como le gustaba. Me senté enfrente. Observó la taza, luego mi cámara, colgada al cuello. «¿Y eso?», murmuró. Le mostré algunas fotos. El muelle, un pescador. «Esto es lo que hago». Me miró las fotos en silencio. «No sabía que te gustaba eso». «Nunca preguntaste», respondí. El silencio se volvió espeso. Tomamos el café sin decir mucho. No conocía esa versión de él, pero tampoco quería regresar a la que conocía. Terminó. Su taza se levantó. «Piensa en lo que dije». Asentí. «Me quedo». Él asintió también, como si supiera la respuesta desde antes. Se marchó, y yo me quedé mirando la puerta. Sentí que algo dentro se aflojaba. Sheila se acercó, recargada en el mostrador. «¿Ese era tu viejo?». «Sí», respondí mientras lavaba una taza con más fuerza de la necesaria. «Es complicado», sonrió. «Pareces haber salido bien. Hoy hay clase. P dijo que su amigo tiene una galería. Lleva tu trabajo». Gruñí algo como que sí. Todavía me giraba la cabeza por la visita, pero ya no era el fin del mundo. Lo que había construido nadie me lo podía quitar.